Buenos días, vamos a comenzar. Hola. Buenos días. Miro poca gente hoy. ¿Qué estará pasando? Después no los clavo cuando se quedan. Bueno. Ok. Mariana, ¿qué pasó con las cámaras ahí? Mariana Argüello. Ya voy, profe. Ok. ¿Están viendo la presentación de hoy? Sí. Ok. Entonces vamos a continuar lo que miramos la clase pasada. En la clase pasada, las dos primeras clases, estuvimos viendo lo que son los mecanismos o los procedimientos para establecer un nuevo fármaco, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay que hacer desde la formulación hasta la comercialización? Entonces vamos a hablar un poco lo que son los fármacos
específicos e inespecíficos estructuralmente hablando. Vamos a hablar qué cosas son los farmacóforos y las fuerzas que unen un fármaco con el receptor. El receptor es la parte de la célula donde va a hacer efecto el fármaco. Vamos a hablar un poco de eso el día de hoy. Bueno, entonces tenemos algunos criterios para clasificación de los fármacos desde el punto de vista estructural, ¿verdad? Ahí se cambia eso. Ok. Entonces, los fármacos se pueden clasificar estructuralmente hablando en específicos e inespecíficos. Espere que va a entrar la Catherine bien. Específicos e inespecíficos, ¿verdad? Ok. La palabra específico se refiere a algo que tiene especificidad. Especial es que se, ¿cómo es encontrar la palabra que sea sinónimo? Que se compacte, que se adhiere y que sea específico, ¿no? Buenos días, Catherine Guillén. Muy tarde, está conectando. No, no, profe, es que no podía ingresar. Ah, ok. Sí, Pero me ya, salía a nada. bueno, ok, está bien. Entonces vamos a hablar de los fármacos inespecíficos. ¿Qué dice ahí, Mariana? Son los fármacos que no presentan una relación conocida con su estructura. Su actividad se clasifica por su capacidad para modificar las propiedades físico-químicas de un medio biológico determinado, con frecuencia en las membranas celulares. Algunos ejemplos son los anestésicos generales y algunos compuestos antibacterianos. Ok, muchas gracias, Mariana Argüello. Buena lectura. Estamos hablando que esos fármacos inespecíficos son aquellos que no tienen relación conocida con la estructura. Es decir, el efecto de ese fármaco no va a estar haciendo con su estructura. Por lo tanto, la actividad se va a clasificar por la capacidad para modificar las propiedades físico-químicas de un medio biológico determinado. Por ejemplo, en más, espérame que va a entrar la corteza. ¿Cómo se llama esta? Sí, ahí va a entrar. Tarde, pues me hacen perder tiempo para estar admitiendo. Ok. Ya está aquí, parece. No ha entrado. Yo la acepté ya. ¿Quién sabe por qué no está? Ahí va entrando la Jocelyn Duarte. Qué barbaridad. Ok. Bueno, entonces continuamos. Dice que su actividad, ¿verdad? Va a estar determinada por la capacidad de modificar lo que es la membrana celular donde va a actuar. Y tenemos algunos ejemplos de estos fármacos inespecíficos. Los anestésicos de manera general, ¿verdad? Y algunos antibacterianos. Bien, muy bien. Jocelyn Duarte, ¿qué pasó ahí con esa cámara? Tiene algunas características. Ay, perdón. Tiene algunas características. Esas características son las siguientes. Catherine Guillén, ¿qué dice las características? Fármacos inespecíficos. Se administran en altas dosis del orden de gramos para producir un efecto farmacológico. No existe una relación entre la estructura química del fármaco y su actividad farmacológica. Ejercen su efecto por medios físicos o químicos, ya sea a nivel extracelular, antiácidos o bien a nivel celular, diuréticos osmóticos. Muchas gracias, señorita Catherine. Ellos, miren las principales características que tienen. Se administran en altas dosis. ¿Qué significa esto? Que para que pueda producir el efecto farmacológico tiene que ser altas dosis. Y estamos hablando en gramos. Usted va a decir, profe, gramos es poco. No,
Gramos es mucho para los fármacos, se administra en orden de miligramos, miligramos. Cuando estamos hablando de gramos ya son altas cantidades, ¿verdad? Y no hay una relación entre la estructura del fármaco y qué cosa y su actividad. Por eso él es inespecífico. Es decir, que no está una relación concreta entre lo que es la estructura química del fármaco y las actividades del fármaco. De ahí que no eso. Ok. Muy bien. Continuamos. Continuamos. Dice, ejercen su efecto ¿en qué momento? Ejercen su efecto ¿cómo? ¿Ah? ¿Qué dice la presentación? ¿Cómo ejercen el Por efecto? medios físicos o químicos, ya sea extracelular o a nivel celular. ¿Qué significa esto? ¿Mm? Que cuando el efecto que va a hacer el fármaco va a ser por medios físicos o químicos, fuera de la célula. Vamos a ver después cuando miramos lo específico, la diferencia. Vamos a ver. Ahí tenemos el ejemplo, los antiácidos y los diuréticos, ¿verdad? Ok. Continuamos. Ahí tenemos algunos ejemplos de el fármacos inespecíficos. Miremos arriba, esta clase se trata de estudiar fórmulas, química farmacéutica. Miren, tenemos, por ejemplo, los antibióticos beta-lactámicos. Este primero es la penicilina y el segundo es la cefalosporina. Fíjense que son igualitos la estructura química, pero ¿cuál va a ser la diferencia? Aquí en el anillo, no sé si mira el cursor, vamos a buscar aquí, vamos a poner este punto láser. Ahí. Aquí en el anillo este de 5 carbonos está el azufre, pero aquí el anillo es de 6 carbonos, anillo benceno. Además, aquí hay un radical y aquí hay dos grupos metiles, el CH3. Eso hace la diferencia de los fármacos. Esta, por lo tanto, es la penicilina, esa es la cefalosporina. Después tenemos las tetraciclinas. ¿Por qué tetra? Tetra, prefijo griego tetra, ¿qué significa? 4. 4. Aquí hay 4 anillos bencénicos. Mira, el primero, el segundo, tercero y cuarto. Esos 4 anillos bencénicos. Y después los antibióticos aminoglicosídicos. ¿Por qué aminos? Porque tiene el grupo amino. Mira aquí donde está el nitrógeno, el grupo amino, y aquí está otro nitrógeno. Yo te estudiaron el grupo amino, estudiaron ustedes en físico-química y en bioquímica. Y glicosídico porque estructura la glucosa. Entonces, esos son ejemplos de fármaco inespecífico. Ok. Ahora vamos con los otros, lo contrario, los fármacos estructuralmente específicos. Me gustaría que lee la señorita Andrea. Grupo formado por aquellos fármacos en los que una mínima variación estructural puede inducir cambios notables en su actividad biológica, dando lugar a un compuesto inactivo o a una actividad biológica diferente. Ejemplo, 3 constituyentes del opio, la morfina, la codeína y tebaína. Su estructura es parecida, pero cada uno tiene diferentes funciones. La morfina es un potente analgésico, la codeína es un antitusígeno y la tebaína es un convulsivante. Muchas gracias por la lectura, la niña, buena lectura. Entonces, estamos hablando de fármacos inespecíficos, ¿verdad? No, no, okay. Fármacos inespecíficos. En este caso, mira, Manuelito, disculpe un segundito, chicas, solo voy a hablar aquí algo.
Chicos, ya estoy por aquí, continuamos entonces. Ahí disculpen, estaba platicando con don Manuel de los medios por la computadora, que un asunto aquí, pero ya está arreglado. Entonces, ¿ah? No, no, tranquilo, no. Entonces, en este caso, los fármacos específicos son aquellos en que cuando se varía su estructura, va a variar notablemente, ¿qué cosa? La actividad biológica. ¿Y qué es la actividad biológica? Es la actividad farmacológica, lo que debe hacer. Ay, disculpe. Ay, disculpe, muchachos. Salud. Ok. Gracias, Andrea. Entonces, en este caso, va a formar un compuesto inactivo, va a cambiar, ¿verdad? Y aquí tenemos ejemplo, el opio. La clase pasada hablamos del opio, hablamos de los fármacos opiáceos. Tenemos la morfina, la codeína y la tebaína. Vamos a ver a continuación, tiene una estructura química muy parecida, pero tiene diferentes funciones, ¿verdad? La morfina, que es un potente analgésico. La codeína, que es antitussígeno, y la tebaína anticonvulsivante. Ok. Miren las características de los fármacos específicos. ¿Qué dice la primera, Mariana? Se administran en bajas dosis del orden de miligramos o sea, no sé cómo se dice, para producir un efecto farmacológico. Ok, y ahora miremos aquí. Miremos aquí. En los inespecíficos, se administran en como dos. ¿Cuál dice aquí? ¿Cómo las dosis? Alta dosis. Alta. ¿En orden de qué? Gramos. Y aquí, ¿qué tenemos? Dosis como De miligramos o miligramos. milicentigramos. Es decir, muy pequeña, ¿verdad? Es decir, para que produzca su efecto, los específicos, como ellos son específicos, basta un poquito para producir, me pica la nariz, disculpen, pues, para producir el efecto. Entonces, la segunda característica, Mariana, ¿qué dice? Dice, presentan una relación notable entre la estructura química del fármaco y su actividad farmacológica. Se demuestra por los cambios del efecto farmacológico al modificar radicales de la molécula del fármaco. Sigue leyendo, sigue. Además, su efecto farmacológico puede ser bloqueado selectivamente por análogos estructurales de la molécula. También se observa marcada diferencia entre sus estereoisómeros. Ejercen su efecto farmacológico al interactuar con componentes especializados de la célula que denominaremos receptores farmacológicos. Gracias, Mariana. Ok, mire, tiene una relación, como eso es específico, tiene una relación notable entre la estructura química del fármaco y la actividad. Es decir, la actividad farmacológica es lo que él va a hacer. Entonces, su estructura química tiene relación con la actividad farmacológica. Por eso es específico, ¿verdad? Obviamente, si hay un cambio, el efecto farmacológico va a cambiar radicalmente. Y pueden bloquear selectivamente algunos análogos. ¿Qué análogo? Son fármacos similares a ellos, analogías son los que se comparan. Y también se observa una marcada diferencia entre los estereoisómeros. Recordemos isómero, misma química orgánica, es la misma fórmula molecular, pero diferente estructura. El estereoisómero va a tener una estructura diferente y por lo tanto, en este caso, va a observarse una diferencia entre el compuesto principal y el isómero, que el estereoisómero es un tipo de isomería. Y el efecto farmacológico tiene que interactuar con un componente especial, es decir, tiene que entrar en la célula y a donde va a entrar. Ahí disculpen, muchas gracias, medio gripado. A donde va a entrar, gracias. Se llama receptores farmacológicos. Ok, continuamos. Aquí tenemos el ejemplo que habíamos dicho, ¿verdad? La morfina,
la codeína y la tebaína. Esa es la fórmula química. Si ustedes se fijan, ambas constan de 3 anillos bencénicos. 3 anillos bencénicos, ¿verdad? Se quedó pegado el mouse. Esperen que voy a poner aquí un papel porque estoy sobre el pupitre y el mouse no se mueve, queda pegado. Vamos a poner aquí algo. Ok, entonces ahora sí. Tenemos que la morfina tiene 3 anillos bencénicos. No viene el cursor. Igual la codeína, igual la tebaína. Pero vamos a ver. La morfina tiene 2 grupos hidroxilo aquí abajo. Miren, OH, OH. La codeína solo tiene un grupo hidroxilo. El otro grupo hidroxilo es reemplazado por este grupo metileno. Y la tebaína no tiene grupo hidroxilo, sino que tiene 2 grupos metileno. Eso es lo que deben saber. Lo demás todo es igual. Bien. Ok. Ahora vamos a ver este concepto de farmacóforos. ¿Qué cosas son farmacóforos? Me gustaría que lea la Catherine Guillén, por favor. Voy a algo aquí para la garganta. Bien. Los farmacóforos, en términos de química farmacéutica, es la región de la molécula de un enlazante que está íntimamente ligado a su receptor. El conocimiento de esta región posibilita el planeamiento de fármacos sintéticos, la comprensión de la estructura y función del objetivo biológico a ser alcanzado, así como del mecanismo por el cual interactúa con los fármacos potenciales, es crucial para el desarrollo de estos. Gracias. Ok. Entonces, ¿qué son estos farmacóforos? Dice, en química farmacéutica, es la región de la molécula de un enlazante. ¿Qué cosa es enlazante? Unir. ¿Dónde se une? Es decir, va a estar ligado al receptor. El receptor es el que recibe, la palabra lo dice, el que recibe el fármaco. Hay un ligando, de ligar, de unir. Todo esto, estructura, se llama farmacóforo. Y es importante, ahí dice, el conocimiento de esta región posibilita el planteamiento de fármacos sintéticos. ¿Se acuerda cuando miramos la clase anterior, las 2 primeras clases? Miramos los mecanismos para establecer un nuevo fármaco, las etapas. En la primera etapa de desarrollo y la segunda hay el desarrollo in vitro y en vivo, que se trabaja primero con animales y en laboratorio. Ahí que se trata, conocer dónde él va a actuar antes de pasar a experimentos humanos. Entonces ahí es importante conocer, determinando un fármaco, dónde va a actuar, qué parte de la célula. Es importante saber eso. Y la estructura y función del objetivo biológico a ser alcanzado. Es decir, dónde el fármaco va a actuar, debe conocerse esa estructura, porque ahí va a actuar el fármaco y hacer su efecto, ¿verdad? Muy bien. Entonces, el farmacóforo es el grupo farmacóforo, es un fragmento estructural mínimo necesario para que el fármaco presente un tal concreto. ¿Ya? Es donde va a actuar el fármaco. Debemos conocer, decir, parte de la estructura que interactúa con la diana farmacológica. ¿Qué cosa es la diana? ¿Qué cosa es la diana? Son las células blanco donde va a actuar el fármaco. Ok. Aquí tenemos este ejemplo. Esto que está aquí es una microfotografía, ¿verdad? De radio X. Y aquí tenemos la estructura química. Tenemos la cabeza hidrófoba, tiene 2 átomos de cloro, 2 anillos bencénicos, y tiene el grupo hidrófobo. Y después tenemos esta región aquí, que es el aceptador del enlace de hidrógeno. Es decir, que esa región sería lo que llamamos el farmacóforo, donde va a aceptar el fármaco, ¿verdad? Bien. Ahora, esos fármacos que va a hacer su efecto farmacológico, él va a llegar a un receptor, alguien lo va a recibir. Entonces, ahí donde él se va a unir, hay una interacción entre el fármaco y el receptor, que es la célula blanca. Ese fármaco que va a ser recepcionado, que va a ser adaptado por la célula, pues, él debe entrar y debe unirse, ¿no? Para unirse, va a haber 4 tipos de fuerzas diferentes que puedan permitir eso. ¿Qué es lo que permite eso? A ver, Andrea, ayúdeme con la lectura. El receptor es una macromolécula celular con la cual se liga un fármaco para iniciar sus efectos.
Un grupo importante de estos receptores está compuesto por proteínas que normalmente actúan como receptores para ligandos endógenos corrientes, hormonas, factores de crecimiento, neurotransmisores y alcaloides. Para que un fármaco pueda producir un determinado efecto en un organismo vivo, tiene que existir previamente una interacción físico-química entre la molécula del fármaco y otra u otras moléculas del organismo vivo. Esta comunicación altamente eficiente que necesita todo organismo multicelular se inicia a través de moléculas de señal o primer mensajero, que presentan gran diversidad estructural y funcional como transmisores de señales. La acción de estas moléculas está mediada por proteínas receptoras que se encuentran en las células blanco, en donde se produce la activación de los segundos mensajeros. Muchas gracias, señorita Andrea. Entonces, verás que la nariz no me deja en paz. Entonces, tenemos que el receptor es la macromolécula donde va a dirigir el fármaco. Está claro, él es el receptor. Ahí va a iniciar los efectos. Ahí nos aclara que gran parte, en caso de la célula, el receptor es proteína. Recordemos que desde el punto de vista bioquímico hay 3 macromoléculas, ¿no? Macromoléculas que son lípidos, carbohidratos y proteína. 3. Pero los receptores de los fármacos normalmente son sustancias de naturaleza proteica, son proteínas. Ellos actúan como receptores endógenos. Y en algunos casos pueden ser hormonas, factores de crecimiento, etcétera, etcétera. Ok. Ahora, para que un fármaco pueda producir un efecto determinado en el organismo, tiene que obviamente haber una interacción física entre el fármaco y el organismo, la célula del organismo. Eso es obvio. Es decir, no puede actuar a la distancia. Tiene que estar ahí cerca. Tiene que haber una interacción. Ahora, esta comunicación, esta interacción es muy eficiente. Entonces, el organismo multicelular como nosotros, hay moléculas de señalización, los mensajeros. Recuerden que esos mensajeros, por ejemplo, nosotros miramos el ARN mensajero, por ejemplo. Ellos van a transmitir la señal. Es decir, esa acción va a estar mediada por proteínas receptoras. Esa proteína receptora está en la célula blanca. ¿Cuál es la célula blanca? Donde va a actuar el fármaco, ¿verdad? Y donde se produce la activación del segundo mensaje. Ok. Muy bien. ¿Cuáles van a ser esas fuerzas? Dice ahí. Al unirse al ligando apropiado, las funciones de los receptores, la primera, unirse al ligando apropiado. La segunda, propagar la señal en la célula blanco. Y la tercera, emplear los sistemas efectores dentro del citoplasma. Esa es la función del receptor. Unirse al ligando, propagar la señal reguladora y emplear los sistemas. Bien. Ahora bien, ¿cuáles son los tipos de fuerza que pueden permitir el enlace? ¿Cuáles son? Son los siguientes. Fuerzas primera de Van der Waals. ¿Cuál es la primera fuerza de Van der Waals? A ver, toca la Mariana. ¿Qué dice ahí? La primera fuerza de Van der Waals. Dice sus fuerzas débiles de enlace presentes en innumerables compuestos que actúan entre todos los átomos que están en cercanía mutuamente. La fuerza de atracción de estas uniones es inversamente proporcional. Sigue. A la séptima potencia de la distancia de separación entre átomos o moléculas. Cuando el fármaco y su receptor pueden estar en común, esas fuerzas adquieren enorme importancia. Cuando más específica es la molécula, mayor es la contribución de estas fuerzas. Muchas gracias. Estamos hablando de Van der Waals. Ese es un nombre holandés, que es un tipo de fuerza. Vamos a ver más adelante los otros que miramos nosotros en química general. Algunos tipos de fuerza. Vamos a ver más a continuación. Estas fuerzas son débiles, ¿verdad? Presentan en varios compuestos y actúan los átomos cuando están cerca. Entonces, cuando el fármaco y el receptor están en estado común, esas fuerzas tienen importancia. Cuando están en un estado común. Esas son las primeras fuerzas que une un fármaco con un receptor. La segunda,
¿Qué dice Catherine Guillén? ¿Qué dice la segunda? Uniones de hidrógeno. Muchos átomos de hidrógeno poseen una carga positiva parcial en la superficie y forman enlaces con átomos de oxígeno y de nitrógeno cargados negativamente. Al actuar a mayores distancias que las fuerzas de Van der Waals, no es importante un acercamiento de las moléculas para lograr su efecto. Estos enlaces, juntos con las fuerzas de Van der Waals, constituyen la masa de casi todas las interacciones entre fármacos y receptor. Ok. Entonces miremos. La segunda fuerza es la unión de hidrógeno. Esa miramos en primer y segundo año. Se llaman también las famosas unión por puentes de hidrógeno, ¿no? Vamos a hablar de la unión por puentes de hidrógeno. Que los hidrógenos poseen una carga parcial positiva en superficie y forman enlaces con átomos de oxígeno que son cargados negativamente. Entonces, actuar a mayor distancia que la de Van der Waals, no es importante que estén en contacto. Y dice que esos enlaces, junto con las fuerzas de Van der Waals, constituyen la masa de cada toda la interacción entre fármaco y receptor. ¿Cuáles son las terceras, Andrea? ¿Qué dice las terceras? Uniones iónicas. Los enlaces de este tipo se forman entre iones con carga opuesta. Por ejemplo, acetilcolina positivo y cloruro negativo. Su importancia puede apreciarse claramente en el caso de los agentes bloqueadores neuromusculares de enlaces iónicos que actúan a una velocidad muy grande. Estos tipos de enlaces se disocian reversiblemente a temperatura del cuerpo. Ok. Entonces, vamos a ver. Ahí estamos hablando de uniones iónicas. Recuerden que el ion son átomos con carga positiva o negativa. Estamos hablando en el caso de un elemento químico que ha perdido o ha ganado electrones, cargas opuestas, por ejemplo. Ahí te habla de la acetilcolina, que es positiva, y el cloruro negativo. Se atraen, pues. Este tipo de enlaces se disocian recientemente a temperatura del cuerpo. Ok. Y la última, Mariana, uniones covalentes. También miramos este tipo de enlace nosotros en primer año. Iónico y covalente. ¿Qué dice ahí? Yo, profe. Sí, Mariana. Dice, estos enlaces se forman cuando un mismo par de electrones es compartido por átomos adyacentes y de ellos depende la cohesión de las moléculas orgánicas. No son comunes en farmacología debido a su fuerza y a la dificultad de reversión o de ruptura que los caracteriza. Los fármacos con este tipo de mecanismo poseen efecto prolongado. La cloroquina, la dibencilina, los anticolinesterásicos, órganos fosforados son ejemplos de sustancias que forman estos enlaces. Estos compuestos tienden a ser tóxicos. Gracias. Ay, disculpen, chicas. Ando estornudando mucho. Ay. Salud. Gracias. Ay, no sé qué tengo. Ok. Entonces, los enlaces covalentes se forman, ¿verdad? Cuando hay pares de electrones. Eso miramos nosotros en química en el primer año. Cuando hay pares de electrones compartidos, ahí va a haber lo que llamamos un enlace covalente y los fármacos se unen por esta vía. Bueno, después están las actividades. A ver, voy a dejar de compartir eso. A ver, vamos a ir terminando. A ver, chicas, yo no habilité la semana pasada. Nadie me dijo nada, me di cuenta hasta ayer con el sabatino. No habilité nada la semana pasada. Se me olvidó. Y en la página no hay nada. He tenido una semana muy ocupada. Y nadie me dijo nada. Yo feliz de que no hay nada, ¿verdad? Por lo tanto, hoy voy a subir la actividad de la semana pasada. Y, escuchen bien, hoy voy a habilitar un foro más luego. ¿Vieron? ¿Sobre qué cosa? Sobre los farmacóforos. ¿Qué son? ¿Cómo actúan? ¿Oyeron? Para eso ustedes pueden ver la grabación de la videoconferencia y participar en ese foro. Va a estar abierto todo el foro hoy y mañana. Les voy a dar hoy y mañana porque me pidió la ley para permiso porque ella iba no sé dónde, que está enfermo no sé quién murió. Bueno,
No sé si es cuento, ¿verdad? Pero bueno, si no, pues, allá verá ella. Entonces, va a estar habilitado ese foro y sobre eso la actividad de la semana pasada, ¿vieron? Voy a dar tiempo suficiente. Ok, ahora quiero pedirles un favor muy especial. El próximo domingo, yo no voy a estar. Yo voy fuera del país por poco tiempo, ¿verdad? Me voy el viernes. Entonces, obviamente, nuestra clase próxima es presencial, ¿verdad? Es presencial. No les voy a dar, porque no voy a estar. Esa clase vamos a reponer de manera virtual. Cuando yo venga en el grupo de WhatsApp, nos ponemos de acuerdo para reponer. ¿Les parece? Para que así ustedes sepan que el próximo viernes, el próximo domingo no voy a estar. Entonces, a la hora de mi clase, ustedes se marchan, no sé, aprovechan para hacer otra clase. No quede ahí. ¿Oyeron? Yo voy a hablar con los jefes, pues, y después lo vamos a responder de manera virtual. ¿Estamos entendiendo? Así que el próximo domingo a esta hora ustedes van a estar libres. Y el que lleva metodología conmigo hoy a la última hora igual, ¿verdad? Mariana, tú llevas metodología, ¿verdad? Sí, profesor, pero le iba a comentar algo. ¿Qué? Bueno, le iba a escribir. Bueno. ¿Y vos, Katen, llevas metodología 2? Sí, profe. Ah, bueno. Ok. Entonces, nos vemos entonces a la 1. Y vos, Andrea, no lleva, ¿verdad? No. Ok. Entonces, ese día ustedes se van a marchar temprano. Ok, chicas, voy a quedar por aquí. No aguanto la aplicación de la nariz, ¿oyeron? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Está claro todo? ¿Ah? Sí, profe, entonces solo va a subir la actividad, o sea, un foro y la actividad de la semana pasada, ¿así es? Correcto. Ok. Dale, pues nos seguimos Es que viendo, vi que chicas. salían una actividad ahorita, ¿no? No. Dale, pues. Nos Bye, vemos. bye, bye. Bye. Bye.